Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión vamos a hablar de la relación que se intenta establecer entre Nietzsche y los nazis, o entre Nietzsche y el nacionalsocialismo. Decidí hacer este video en parte porque recorriendo librerías o buscando por internet encontré varios libros. Uno, por ejemplo, que se titula Nietzsche y los nazis, de Stephen Hicks, y estuve revisando un poco el índice de ese libro, y la verdad que me parecía que la propuesta que hace el autor, viéndolo, ¿no? Porque no quería tirar la plata en comprar ese libro, pero que la explicación de la filosofía de Nietzsche iba por un lado y después por otro capítulo del libro proponía la relación de nacionalsocialismo. Y finalmente no sé si llegará a algún tipo de conclusión o de relación con respecto a la filosofía de Nietzsche. Creo ya, y lo anuncio desde el principio, mal interpretada y mal utilizada, en el sentido de con una mala intención, de la filosofía de Nietzsche y el nacionalsocialismo. Para explicar un poco por qué se suele vincular de mala manera a Nietzsche con el nacionalsocialismo o con el nazismo o con cualquier tipo de totalitarismo en general, me remití a analizar un poco una frase de ¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche?, de Martin Heidegger, y justamente elijo a Heidegger a propósito, para ver qué lectura es la que hace Heidegger, en parte porque es él el autor del siglo XX, que escribió Ser y Tiempo en 1927, el que pone de nuevo, o el que trae, mejor dicho, a la mesa de debate filosófico a la filosofía de Nietzsche, porque bueno, había otro tipo de interpretaciones de lo que había hecho Nietzsche con sus obras. Así que cito primero una frase y a partir de ahí empiezo a analizar por qué se llega a una cierta vinculación de Nietzsche con el nacionalsocialismo, que a mi modo de ver, como dije recién, es errónea. Cito las palabras de Heidegger: qué es singular y qué extraño para la opinión habitual que la gente se ha hecho de la filosofía de Nietzsche. ¿No pasa por ser Nietzsche el instigador de la voluntad de poder, de la política de la violencia y de la guerra, de la furia de la bestia rubia? Hasta ahí Heidegger. Y acá empiezo a analizar esta frase que tomo de Heidegger con respecto a cuál es la opinión que se tiene en ese momento, en el momento que está reflexionando Heidegger sobre Nietzsche. O sea que ya se lo está vinculando supuestamente a Nietzsche con la voluntad de poder, con políticas violentas, con la guerra y con la furia de la bestia rubia. Y acá pongo: en principio, hasta el momento, según explica el filósofo Gianni Vattimo en su obra Introducción a Nietzsche, se encontraban dos tipos de recepción de la obra nietzscheana. La primera lee a Nietzsche en un sentido literario, cultural, en síntesis, según lo entiende Wilhelm Dilthey, como una filosofía de la vida, similar a lo propuesto por Emerson o Tolstoy. Esta es una corriente. O sea, Gianni Vattimo en Introducción a Nietzsche establece, dice, bueno, se recibe a Nietzsche de dos formas. Una es esta, la de entender a Nietzsche como un filósofo de la vida. La segunda corriente es la aquí discutida, la lectura heideggeriana, que ubica a Nietzsche como un pensador metafísico leído a partir del problema del ser. A partir de estas dos recepciones, es decir, la metafísica y la del filósofo de la vida, Vattimo propondrá una de tipo ontológico hermenéutica. Eso es lo que va a terminar deduciendo Vattimo después, en la que se encontrarían también autores como Parison y Ricard. Bien, ahora entiendo que es necesario puntualizar en las distintas recepciones, porque Heidegger remite a la opinión habitual que se tenía de Nietzsche hasta ese momento, y la cual era claramente negativa. O sea, Nietzsche vinculado
relacionado con una mala interpretación de la voluntad de poder con prácticas, con políticas totalitarias y particularmente con el nacionalsocialismo. De hecho, incluso hasta el día de hoy se continúa con esa idea de la filosofía de Nietzsche, porque los libros siguen saliendo hasta este momento, porque se ha instaurado de manera tajante en la opinión pública que repite, sin haber ido a corroborar lo que se dice, tal como lo define Heidegger bajo el concepto de habladuría en Ser y Tiempo, a alguna fuente especializada en el tema. Es decir, bueno, se entiende esto de Nietzsche, que la voluntad de poder, que dominar, que la moral de señores, la moral de esclavo, que la aristocracia de pensamiento, o la aristocracia esta moral que propone, y entonces no, hay que arrasar con todo, no, porque habla mal de la mujer o del nazismo, no particularmente del nazismo, pero como que terminaría defendiendo esas prácticas. Y dice, además, muchos autores continúan editando libros, vendiendo una supuesta influencia de Nietzsche al nazismo, simplemente para promocionar su libro. O sea, por lo que entiendo yo es, saco un libro vinculando a Heidegger con el nacionalsocialismo, a Nietzsche con el nacionalsocialismo, o el autor que fuera de acá, con el peronismo o con cualquier otro tipo de política, de cuadro político, me busco un público, no sé si tan filosófico, pero sí genero una suerte de conflicto ficticio que quizás en el autor no existe para después terminar vendiendo ese libro. Pues parece que esos temas atrapan más a los lectores que el contenido filosófico que puede ofrecer el autor, o en todo caso, el contenido filosófico tergiversado. Sin embargo, lo mismo ocurre con Heidegger, pero en su caso hay otros indicios. Es decir, bueno, está bien, se vincula a Nietzsche con el nacionalsocialismo y también se vincula a Heidegger. Pero digamos, con Heidegger tenemos otros indicios, hay otras pruebas, hay ese otro contexto, otro momento histórico totalmente distinto, y no por eso entiendo yo que hay que rebajar al pensamiento de Heidegger, es decir, a todas las obras que tiene un material filosófico sumamente importante, que bueno, el contexto de Heidegger es uno, el de Nietzsche es otro. Con respecto al profesor de Friburgo, ya no se trata únicamente de la asimilación de ciertos conceptos vinculados al nacionalsocialismo, sino que hay hechos concretos. Por el contrario, en Nietzsche se hilan ciertas ideas como la voluntad de poder, políticas violentas y la furia de la bestia rubia, que cita acá Heidegger, con acontecimientos posteriores. Ahora bien, me pregunto, ¿cómo se llega a todo esto? En primer lugar, la hermana de Nietzsche, Elisabeth Pfeffer Nietzsche, modificó los textos de su hermano debido a que tanto ella como su esposo tenían ideas fuertemente nacionalistas, a tal punto que incluso habían intentado fundar una colonia alemana en Paraguay. Eso como hecho histórico. Este hecho se vio frustrado tras la recaída de Nietzsche, que obligó a su hermana a volver a Europa para cuidarlo a él. El marido de Elizabeth es denunciado por Nietzsche, por el filósofo, como antisemita, y sumado al antisemitismo, nacionalismo y modificación de las obras. Es decir, Elizabeth modifica las obras, y además que Nietzsche lo acusa, a que sería su cuñado, de nacionalista pero extremo, y que la hermana también había modificado las obras. Esto viene posterior, Nietzsche no llega, digamos, a verlo, pero a tal punto Elizabeth modifica las obras que termina después creando también el archivo Nietzsche, al cual fue invitado como visitante años más tarde el propio Hitler. O sea, a ver, la hermana con su esposo tiene una idea fuertemente nacionalista, tienen esta idea antisemita, pero de ahí a que se vincule directamente a Nietzsche, al propio Nietzsche, a sus textos, con ideas antisemitas o antinacionalistas, habría que dar otro paso.
Se trata de una concatenación de hechos que trascienden la filosofía y las decisiones de Nietzsche. Es decir, Nietzsche tuvo prácticamente una década sin tener sentido, o sin tener noción, mejor dicho, de qué es lo que estaba pasando con su material. Y bueno, después también cuando fallece queda todo liberado del poder de su hermana. Él se encontraba enfermo e imposibilitado de poder combatir a su hermana, y luego, tras su muerte, la modificación de los textos fue irremediable hasta la intervención de Giorgio Colli y Massimo Montinari, quienes trabajaron en la edición de las obras completas de Nietzsche, pero esto ya es a finales del siglo XX. O sea, es muy posterior, es muy reciente la edición con la que nosotros trabajamos de Colli y Montinari con las obras completas de Nietzsche. Esto tampoco Heidegger llega a saberlo. Sin dudas, Nietzsche intuía que su peor enemigo era su hermana. Además, el estilo metafórico y fragmentado con el que escribía posibilitó las modificaciones y la libre interpretación de la obra. De allí surgió lo que pasó a conocerse durante un largo periodo del siglo XX como la voluntad de poder. El texto que quizás se conoce o tanto se menciona como la voluntad de poder, en realidad es una selección de fragmentos hecho por la hermana de Nietzsche, algo que Nietzsche nunca escribió formalmente y que además esos fragmentos estaban modificados. Es decir, en parte podemos entender que el tipo de escritura de Nietzsche permitió, incluso él ya lo sabía de antemano, que era factible que sufriera no solamente una mala interpretación, sino también que se modificara. En segundo lugar, y como se anticipó brevemente más arriba, la interpretación heideggeriana ha tenido una gran influencia en el modo en que se dio a conocer a Nietzsche y su filosofía. Primeramente, y ante todo, se debe agradecer a Heidegger el leer a Nietzsche no como un mero literato o escritor que piensa sobre la vida, sino poder leerlo como un filósofo, un pensador que tiene mucho material por decir y que cuestiona las bases sobre las que se apoya la historia de la filosofía desde Platón. Es decir, todo bien con Heidegger, hay que agradecerle mucho que pone a Nietzsche en la mesa de debate filosófico, lo toma como un pensador metafísico. Lo oí la tradición desde Platón y todo Occidente, pero la pregunta es: ¿a qué precio pone Heidegger a Nietzsche en la mesa de debate filosófico? Heidegger es quien pone a Nietzsche sobre la mesa de debate filosófico, y esa es parte de la gran deuda que se tiene con el maestro de Freiburg. De hecho, Nietzsche es el filósofo sobre el cual Heidegger más se ha ocupado en estudiar, y eso puede apreciarse al observar simplemente los títulos de las obras completas de Heidegger. Luego, si Nietzsche es o no el último filósofo metafísico, y si Heidegger da comienzo al nuevo pensar filosófico, es un tema que excede a las intenciones de este video. Para ello habría que estudiar principalmente los cursos de Heidegger reunidos bajo el nombre de Nietzsche, y hay otros tantos cursos más también en las obras completas. Sin embargo, todo ese material revela algo de suma importancia para la ironía que plasma Heidegger en el ensayo que aquí nos ocupa sobre Zaratustra. Pues si Heidegger ha sido el más influyente en lo que respecta a la interpretación nietzscheana, incluso por sobre lecturas como la de Karl Jasper, por ejemplo, él forma parte de ese motor. Heidegger forma parte de un motor que ha impulsado a la opinión general a comprender a Nietzsche como el pensador de la voluntad de poder, de la bestia rubia y demás. Es decir, Heidegger, en esa opinión pública que está citando al principio, que citamos al principio, y bueno, él tiene gran influencia porque es él el que lo trae justamente a debate. Mientras que autores como Eugen Fink, Karl Jasper o Karl Lewit privilegian el concepto de eterno retorno en Nietzsche, porque uno lee Zaratustra o lee ya desde la Gaia Ciencia, va comprendiendo que lo que más lo está preocupando a Nietzsche es el concepto de eterno retorno, la doctrina de eterno retorno del igual. Por tanto, ultrahombre y voluntad de poder estarían y de alguna forma conectadas, sí, eso es cierto, pero dependiente de esa afirmación de lo eterno.
que retorna siempre. Heidegger insiste en la preeminencia del concepto de voluntad de poder por sobre el de ultrahombre y el de eterno retorno. Si nosotros revisamos los índices, sin leer las obras, revisamos los índices del texto de Eugen Fink, de Jasper, de Levitt, vemos que se enfocan en el eterno retorno. Como uno cuando va leyendo el Zaratustra se va dando cuenta que el peso más pesado, lo que lo carga Zaratustra, es esa necesidad de afirmar lo eterno. No es la voluntad de poder. O sea, está como un medio escalón más abajo que el eterno retorno. Aunque se vaya dando todo como necesariamente al mismo tiempo. Es Heidegger quien realiza una lectura política de la voluntad de poder. Y es en torno a sus cursos que se eleva en el rango conceptual de Nietzsche. Claramente Heidegger no realizaría nunca una lectura ingenua de la filosofía del autor de Zaratustra, pero hasta el momento sabemos que el peso más pesado de Zaratustra es el eterno retorno y que los otros dos conceptos acompañan a este. Y mientras la idea de ultrahombre se desvanece luego del periodo de 1885, el concepto de voluntad de poder toma un giro interpretativo que obliga al estudioso de Nietzsche a no poder centrarse únicamente en Zaratustra, sino que le exige ir a obras como, por ejemplo, la genealogía de la moral. La de una imposibilidad de una lectura ingenua por parte de Heidegger no se debe únicamente a la capacidad intelectual. O sea, no es que sabemos que Heidegger es un superpensador del siglo XX, muy influyente, lo que sea. Pero también hay hechos concretos que han vinculado a Heidegger con el nacionalsocialismo, como dijimos antes, y pienso yo, no es casualidad que durante la década del 30 Heidegger cambia no solo el modo de su filosofar, sino también se acrecienta su interés por la filosofía de Nietzsche. Es decir, así como vinculan a Nietzsche fácilmente con el nacionalsocialismo por esa habladuría que mencionábamos antes, y bueno, uno puede interpretar que históricamente o por cómo están dadas las cosas, la filosofía de Heidegger, no por casualidad, a partir de la década del 30, pega un giro en el modo en que filosofa y en quién o qué se ocupa su filosofía. Los cursos que integran Nietzsche, por ejemplo, van de 1936 a 1941. Es decir, del 36 al 41. Piensen ustedes qué pasaba en Alemania en ese momento concreto. Mientras tanto, en ese periodo Heidegger era inhabilitado también para dar clases en la universidad o controlado por agentes de inteligencia. Esto explica en parte la tendencia de Heidegger, creo yo, y acá es donde va mi apuesta, es por hacer de Nietzsche el filósofo que fundamentaba, al menos de manera teórica, la política nacionalsocialista. No solo se lo facilitaron los antecedentes familiares antes mencionados, es decir, lo que hacía su hermano y su cuñada, sino también porque Heidegger, y esto a favor de él, trabajó sobre la obra incompleta. Es decir, bueno, no lo podemos acusar a Heidegger de todo, de haber lavadose las manos con Nietzsche, porque bueno, él también trabajó con una obra incompleta. Y además maliciosamente alterada de Nietzsche. O sea, está incompleta y alterada. Hasta aquí se ha tratado de explicar el comentario que realiza Heidegger sobre la opinión de su tiempo con respecto a Nietzsche y el porqué de la permanencia de esa opinión. Así que, bueno, hasta acá era mi idea, simplemente presentar cuáles eran las dos corrientes o las dos posibilidades, esos dos caminos por los que se puede llegar a asimilar a la filosofía de Nietzsche con el nacionalsocialismo, pero que a fin de cuentas me parece que es una exageración y que es una mala lectura en el sentido de que es maliciosa el querer buscar en Nietzsche esos rasgos totalitarios de nacionalsocialismo en particular, y que sí, hay una relación a partir de la lectura de Heidegger, pero creo que con Bátimo eso se empieza a pulir un poco, y previamente claro está, con Cori y Montinari, que trabajaron en
en las obras completas de Nietzsche. Así que cualquier duda, consulta, queja, reclamo, lo que sea, los invito a que escriban en el canal, que dejen los comentarios. También estoy en Facebook como Filosofía en Marcha. Hay un grupo también en Facebook, Nietzsche y Nietzscheanos. Así que pueden comunicarse, dejar sus opiniones, sus lecturas, si hay algún tipo de cita que les inquieta y que creen que realmente hay una postura directa de Nietzsche con el nacionalsocialismo, lo pueden compartir y lo podemos seguir aprendiendo y conociendo, profundizando el pensamiento juntos. Así que muchas gracias por escuchar el video. Hola a todos, bienvenidos.